Seguimos, estamos en la tertulia, estamos en martes 3 de mayo del año 2022, la mesa de análisis político. Por orden alfabético, Daniel Buquet acá en el estudio y a distancia, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcé y Ernesto Nieto. Segundo tema. Después de la campaña para el referéndum contra la ley de urgente consideración, varios dirigentes del Frente Amplio iniciaron giras por el interior destinadas a fortalecer la presencia de la coalición de izquierda fuera de la zona metropolitana y empezando a recoger ideas e inquietudes a tener en cuenta para el próximo programa de gobierno. Además, el Frente Amplio ha colocado en la agenda varias propuestas destinadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo que se da ante la escalada de la inflación. Entonces, les pregunto a ustedes, integrantes de la mesa, mirando hacia adelante, ¿qué tipo de oposición debe ejercer el Frente Amplio? ¿Apostar al desgaste del gobierno o mostrar un programa alternativo? ¿Cómo debe plantarse frente a las grandes reformas, esas que van a discutirse o que están en el debate en principio, como la de la seguridad social? ¿Quién empieza esta vez? ¿Daniel de nuevo? No, Ernesto. Arranco yo esta vez. Yo creo que hay dos niveles. El Frente Amplio, a nivel de su estrategia militante, está claramente convencido, y no lo pudo impulsar por la pandemia, que necesariamente tiene que recomponer su electorado en el interior del país. Y en ese sentido ha diseñado no una, sino dos ámbitos que tienen. Uno que tiene que ver con lo programático, pero otro específicamente con recorrer más de 500 localidades. El sociólogo Gonzalo Leal está a cargo de una tarea que aparece como muy ambiciosa, pero la lectura que se hizo de la realidad desde el Frente Amplio en cuanto a lo electoral fue, bueno, la elección la perdimos muy parejo, pero fundamentalmente la perdimos porque en el interior, en algunos departamentos en primera vuelta y en otros entre primera y segunda, descendimos más de 10 puntos electorales. Si no hubiéramos descendido, aún descendiendo, pero no tanto, no hubiéramos perdido el balotaje. Y esa lectura es más o menos real. Referéndum mediante, nos encontramos con que en realidad, bueno, la situación se parece, pero no es exactamente la misma, porque tenemos más de 25 localidades y algunas de ellas capitales departamentales, donde en el balotaje el Frente Amplio había perdido y la opción rosada ganó. Entonces comenzamos a ver que el mapa no es tan parejo. Si uno mira el resultado total, sí, tuvo un color celeste en 16 departamentos y 3 rosados, pero cuando uno mira el interior de los mapas, uno se encuentra con que hay manchitas rosadas y algunas importantes. Bueno, Paysandú todo rosado, la capital de Soriano, Mercedes, por ejemplo, que fue el caso que mereceríamos hacer un estudio de qué pasó en Mercedes, ¿no? La tierra de Besosi, además. Esa es una dimensión. El Frente Amplio, en esa dimensión de trabajo, creo que comprendió el mensaje de que Montevideo, Canelones, el área metropolitana es una cosa, el interior es otra, que se perdió, y que las demandas hacia el Frente Amplio del interior no fueron por el lado de grandes reformas, fueron sobre el final del periodo, deterioro de calidad de vida, economía, trabajo, pero durante buen tiempo temas vinculados a la seguridad. Y eso tenemos sistemáticas mediciones que lo mostraban. El principal tema en el interior del país era de la inseguridad, y sobre el final del periodo del gobierno anterior, los temas vinculados a la economía y al trabajo. Ahora, en la otra dimensión, que es la dimensión de la dirigencia nacional, los electores del Frente Amplio dieron una señal muy clara cuando eligieron a Fernando Pereira. Y hay un antes y un después. No tiene absolutamente nada que ver lo que venía siendo el posicionamiento, esta es mi humilde opinión, el posicionamiento del Frente Amplio con Miranda, que lo que ha sido este impulso que está teniendo de la mano de Fernando Pereira. Y eso pasa por una elección interna del Frente Amplio, donde se elige a la principal figura referente del sindicalismo en Uruguay, al presidente del PIT-CNT como presidente del principal partido opositor. Entonces, me parece que las señales están claras. El Frente Amplio va a recorrer el territorio, va a intentar por lo menos jugar el partido en todo el país, sobre todo va a intentar reposicionarse en donde se hizo débil, pero además a nivel nacional está muy claro que la alianza del bloque
llegó para quedarse, por lo menos hasta las próximas elecciones nacionales. Me parece que la cosa va más o menos por ahí. Bien, coincido con este extenso y pormenorizado análisis. Perdón, fue largo. Te criticó, perdón. ¿viste? Al pasar Sí, sutilmente sí. te criticó. No, es así. No, porque además Buquet siempre es de intervenciones muy concisas y concretas y breves, pero Claro, yo nunca me extiendo más de lo necesario. El problema es definir cuánto es lo necesario. No, Desde chiquito me trata mal, Emiliano. Sí. Voy a decir ¿sí? públicamente. Mirá Sí. lo que estamos encontrando así de casualidad. Bueno, sintéticamente, el Frente Amplio, a diferencia de este escenario, digamos, complejo de la coalición de gobierno o de los partidos tradicionales, es como que sale fortalecido del referéndum porque resolvió algunos problemas que tenía, superó su autocrítica, no sé si la procesó, pero la superó, superó la elección de sus autoridades, mantuvo aceitada su maquinaria militante, juntando firmas y luego haciendo la campaña por el referéndum. No es que tenga resuelto el tema del liderazgo, pero creo que en el Frente Amplio no se precisa crear figuras que vayan a competir en la interna para la candidatura presidencial, porque ya están esas figuras, ya compitieron, o digamos que Martínez está afuera, en este caso no ha puesto que no volvería, pero supongamos que Martínez está afuera, pero están los dos intendentes, o los tres, ¿no? La intendente de Montevideo, el intendente de Canelones, por lo menos suenan con mucha fuerza. Sigue estando Vergara, sigue estando Andrade, podría incluso incorporarse Lima. Tiene unas figuras, no creo que todas comparezcan a disputar la candidatura presidencial, pero tiene semi resuelto ese problema, no tiene. ¿y entonces? Entonces tiene que, capaz que la pregunta que vos hiciste es apostar casi que exclusivamente al desgaste de este gobierno. Eso no es contradictorio con presentar una alternativa, ¿no? Porque creo que las diferencias ideológicas son claras. En términos, está bien, se pueden exagerar, ¿no? Este gobierno es para los Maya Oro y el Frente Amplio es para los más vulnerables. Bueno, capaz que eso es una gran exageración. Pero bueno, es una forma de marcar la diferencia ideológica. Entonces el Frente puede sustantivamente oponerse a las orientaciones políticas del gobierno, algunas de ellas, y al mismo tiempo apostar al desgaste. Es decir, al Frente no le conviene arriesgar en términos de apoyar medidas impopulares, por ejemplo, ya te digo en principio, salvo que tenga segura la elección por otros motivos. Entonces, ese es el camino del Frente. 3 años de campaña, ¿no? 3 años de campaña. Sí, absolutamente. Daniel Chaschetti. Bueno, yo coincido con lo que acaba de decir Daniel, ¿no? Los incentivos, así como en el gobierno no tiene incentivos para pasar la reforma de la seguridad social, yo creo que el Frente Amplio tiene incentivos para apostar todas las fichas al desgaste del gobierno. Ahora, eso se puede hacer de distintas formas, ¿no? Y para mi gusto tiene algunos desafíos que resolver. El primero es el de no quedar aislado, porque el Frente Amplio no creo que, no sé, capaz que alguien lo piensa, pero no creo que su estrategia deba ser intentar ganar con mayoría en la Cámara. Eso es difícil. Lo logró algunas veces, pero me temo que en algún momento puede llegar a ganar sin mayoría, y eso exige negociar, acordar con otros partidos, por lo cual me parece que debería ser muy fino, y sobre todo en el relacionamiento con los socios del Partido Nacional, ¿no? Lo segundo es tener un programa, porque, por ejemplo, en Argentina el kirchnerismo regresó sin un programa claro, ¿no? Y era casi un programa de revancha. El único objetivo era, bueno, volver atrás las políticas que había implementado Macri, ¿no? Y si el Frente Amplio va a hacer algo parecido, vamos a volver atrás las políticas, que me parece que, bueno, sería un error. El país tiene problemas severos, ¿no? Y debería pensar esos problemas. Veo que instaló una comisión de programa que preside Álvaro García, capaz que eso es una buena decisión. Y luego lo otro es que
debería sacar cuentas, como preguntó Fito en el primer bloque, ¿no? Si no sería interesante, buscar algún tipo de acuerdo, ¿no? Que podría no ser una reforma completa, pero sí la solución de algunos aspectos más dramáticos que hoy tenemos con la seguridad social, ¿no? La caja de profesionales, en aquellos puntos donde pueda acordar, porque, bueno, lo que no se resuelva hoy va a estar pendiente para el 2025, ¿no? Y el último, falta, Sí, Fito. sí. A mí lo que me gusta del escenario político post-referéndum es que todos tienen incentivos, en parte a diferencia de sobre todo lo que señalabas vos, Chasque, creo que todos tienen incentivos para hacer las cosas bien. El gobierno tiene incentivos para hacer las cosas bien, porque como dijo Manini, si se equivocan pueden perder. Y el Frente tiene incentivos para hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien para el gobierno? Bueno, lo estuvimos discutiendo, capaz que no estamos 100% de acuerdo. ¿Qué es hacer las cosas bien para el Frente? Bueno, para decirlo de un modo muy sencillo, para mí tiene incentivos para calmarse. Calmarse. ¿No? Para calmarse, como solemos decir, para moderarse, para no crisparse, para participar en algunas negociaciones, ahora como decía Chaschetti, ¿no? Para mostrar esa parte, digamos, del Frente Amplio o ese tipo de gestos que tuvo el Frente Amplio, digamos, antes de transformarse en el principal partido del país, si ustedes quieren, ¿no? En la época de ascenso de Vázquez, de Mujica, ¿no? De fuerte presencia de Astori. Hay una parte del crecimiento del Frente Amplio que tiene que ver con oponerse. Citamos de vuelta a Jaime Jaffé, ¿no? En su lindísimo libro. Hay otra parte del crecimiento del Frente que tiene que ver con moderarse, con lo que asociamos generalmente en el análisis político, a veces un poco injustamente, a Danilo Astori. Porque no fue solo Danilo Astori. Fue Danilo Astori, pero fue Tabaré Vázquez, cuando creó el Encuentro Progresista, y fue Mujica, cuando contribuyó a que el MPP dejara de hacer aquella estaca, ¿no? Que quería dejar a la izquierda bien a la izquierda, como reclamaba el tambero Zabalza, ¿no? Y se fue corriendo hacia el centro y cooperando con la estrategia mayoritaria del Frente Amplio. ¿No? Para mi gusto, el Frente tiene incentivos no para dejar de oponerse, obviamente el Frente Amplio tiene que oponerse, pero sí para dar algunas señales de que los electores centristas pueden volver a colaborar, pueden volver a confiar. ¿Cuáles serían esas señales? ¿Algún ejemplo? Y bueno, por ejemplo, un Frente Amplio que se lava las manos de la reforma de la seguridad social. A ver, un gobierno que se lava las manos de la reforma de la seguridad social traiciona a sus electores. Un Frente Amplio que se lava las manos de la reforma de la seguridad social, no sé si está dando la señal que el electorado, o que esa pequeña parte del electorado que lo abandonó en la última elección, espera para poder confiar. Otro ejemplo enorme, es el tema del Frente Amplio y los regímenes autoritarios en el mundo. Le costó caro no poder decir Cuba es una dictadura. Al Frente Amplio le costó caro en el 2019. ¿Va a seguir cargando con esa piedra? ¿Pretende ganar la elección del 2024 sin poder decir hay cosas que son dictaduras y regímenes que no son dictaduras? Entonces, yo creo que ahí en el plano programático, como decía Daniel Chaschetti, el Frente Amplio tiene cosas. Una clave capital decisiva es esta. Tenemos un tilín ahí. ¿De dónde es ese? Debe ser Garcés. Ahí contestó. ¿Sí? Le están diciendo que demuestre lo caro que le salió al Frente Amplio no decir que Cuba era una dictadura. Yo quiero Sigue sonando, común. sigue sonando ese ruidito. Bueno, sí. ¿Qué son? ¿Mensajes de WhatsApp? ¿Qué son los que están cayendo ahí? ¿De quién son? ¿Quién es el culpable? Bueno, mientras resolvemos este misterio, que va a ser el misterio de la semana. Porque todos se lavan las manos Sí, acá, Nadie pero es. acá no es, ¿no? Acá no. Bueno, entonces aprovecho para decir. Yo creo que Fito, creo que no toma en cuenta algo que es obvio, es que el Frente ya se moderó.
O sea, el Frente ya se moderó lo suficiente para ganar la mayoría absoluta del electorado. No lo veo, en todo caso, corrido a la izquierda, o sea, como que el Frente ahora se hubiera radicalizado. Sin embargo, yo creo... Para que te interrumpa. El Frente llegó al 50 y sacó 40 en octubre. Sí, pero eso no quiere decir que se radicalizó. Eso quiere decir que una porción significativa de los votantes del centro se sintieron disgustados, inconformes con los resultados del Frente Amplio. Pero no vamos a entrar en estos detalles. Déjame decir la otra parte del argumento, que es donde vos tenés razón, además. El Frente Amplio... Escuchalo, Daniel. Escuchalo, Fito. El Frente Amplio no puede mostrarse como una oposición irresponsable. Yo creo que justamente ese perfil que tiene, partido que ha gobernado, que gobernó 15 años, que se jacta, además de haber llevado al Uruguay a los mejores desempeños de su historia en diversas áreas, ¿no? El desarrollo económico, el más extenso periodo de crecimiento, bla, bla, bla. Bueno, ese partido no puede transformarse en una oposición tirapiedras. Obviamente, si te convocan a discutir la reforma de la seguridad social, vas y te sentás a discutir. El punto es que si esa reforma sirve para algo, va a tener impactos negativos en la opinión pública. Si el Frente quiere gobernar y tener resuelto el problema de la seguridad social, necesita una reforma que genere un impacto negativo en la opinión pública. Entonces, ¿por qué va a limar? ¿Por qué van a hacer una reforma que no va a resolver el problema? Sí, claro, capaz que el Frente la vota. El Frente lo que va a decir es, señores, ustedes proponen esta reforma que va a perjudicar los derechos de miles y miles de trabajadores, etcétera, y yo tengo otra solución. Y va a decir que tiene otra solución, que no se la van a llevar, que no se la van a votar, y entonces va a decir, nosotros siempre dialogamos, nosotros siempre hacemos propuestas. El problema es que el gobierno tiene una visión que no compartimos, bla, bla, bla. Ese es el punto. El Frente Amplio es un partido de izquierda moderada, no se radicalizó y tiene que mostrarse como un partido serio con capacidad de gobierno. Estoy de acuerdo en que no se radicalizó en términos programáticos, pero sí en términos, ¿cómo te puedo decir?, actitudinales, ¿no? Es decir, vos mirás en general el comportamiento del Frente en estos 2 años, y cuando digo actitudinales no digo en el Parlamento, porque ahí donde Daniel Chaschetti, ¿no?, nos puede aportar muchísima información, y ya lo ha hecho, sobre, bueno, los legisladores frente amplistas en numerosas ocasiones colaborando en la solución de problemas, como en algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Digo actitudinalmente, ¿no?, en los gestos, en el debate público, en la imagen que termina teniendo la ciudadanía de los comportamientos del Frente Amplio como partido. Ahí yo creo que al Frente le falta, y además yo diría, Daniel Buquet, una cosa es sentarse a negociar y otra cosa es sentarse a negociar lealmente, responsablemente. Esto vale para el gobierno y vale para el Frente, vale para el Frente y vale para el gobierno, ¿no? Podés tener gestos de diálogo que en el fondo sean simplemente, no sé, cortinas de humo para esconder que no te interesa un miserable acuerdo. Yo creo, Emiliano, que esto en definitiva se parece por momentos, o casi siempre, la relación gobierno-oposición a una partida de ajedrez. La oposición siempre son las negras, siempre va detrás. El que tiene que dar el primer movimiento, el que comienza, son las blancas. Y para conectar esta situación con el tema anterior, bueno, hasta que el gobierno no haga el primer movimiento y no se vea cómo mueve con la seguridad social, no vamos a tener clara la respuesta que dé el Frente Amplio, y en otros temas tampoco. ¿Por qué? Porque no solamente que las leyes del juego son que el que gobierna mueve primero, o tiene que mover primero, sino que si el que tiene que mover no mueve, ¿para qué te vas a mover vos si no sabes si vas a obtener un beneficio? Uh-huh. Si las blancas no mueven con la seguridad social, porque como vimos por lo menos puede haber cierto empantanamiento, y las blancas no mueven, las negras no se van a mover en ese sentido. Van a buscar las otras cuestiones, van a buscar temas que tengan que ver con la agenda cotidiana de los uruguayos. No se van a meter en un problema difícil las negras. Fui corto, Buquet, fui corto. Tan corto que lo dejaste mudo. No, pensé que iba a Chaschetti.
A ver, No, tratando de sacar alguna conclusión, tú, Daniel, que estabas inquieto por los dos lados del espectro político, entonces, de lo que escuchaste, ¿qué decís? Lo que acaba de decir Ernesto es muy importante porque la mayor responsabilidad la tiene el gobierno. El peligro que tiene el sistema político uruguayo es entrar en un impasse de 18 meses, donde, bueno, no se tomen grandes decisiones y muchos aspectos centrales de la agenda sean pospuestos para el próximo periodo. Esto ha pasado en otros momentos, ¿no? Yo creo que 2003-2004, 93-94, fueron años donde no se tomaron grandes decisiones y se pospuso todo para el siguiente periodo. Ahora, el mundo va a gran velocidad, ¿no? Y las cosas cambian permanentemente, ¿no? Entonces debería el presidente, que es el que tiene, en definitiva, es la mano que mueve la pieza de ajedrez, ¿no? Él debería razonar en estos términos, ¿no? Tal vez la reunión del miércoles con los legisladores le aclare un poco la situación, pero me parece a mí que el primer movimiento es juntar a la coalición, cerrar filas, y el segundo llamar a la oposición e intentar dialogar. Lo que ocurre es que hay como unos antecedentes que no ayudan a esto, ¿no? La LUC es un antecedente horrible, ¿no? Porque la LUC fue lo contrario a lo que le estamos pidiendo al Frente Amplio ahora, ¿no? Le estamos pidiendo al Frente Amplio que dialogue y que ayude y que muestre grandeza, cuando en verdad con la LUC y con la ley Ómnibus el gobierno no tuvo ninguna consideración con el Frente Amplio, ¿no? Pasó a toda velocidad una ley Ómnibus, ¿no? En tiempo récord. Entonces, el segundo es que luego del referéndum, el presidente fue muy enfático, ¿no? Cada cual va a cumplir su rol, unos gobiernan y otros oponen. Me parece como que ahí hay un problema, ¿no? Y yo creo que el presidente debería tener como una actitud, bueno, vamos a negociar horizontalmente adentro de la coalición para unir la coalición en torno a estos próximos 18 meses, y luego llamar a la oposición e intentar negociar y acordar con la oposición. Me parece que toda la responsabilidad viene desde el gobierno, ¿no? Y no debemos confundir a la hora de distribución, plantear las exigencias y distribuir las responsabilidades. Yo estoy de acuerdo, me quiero enganchar en ese punto con que planteaba Ernesto, ¿no? ¿Quiénes son las blancas, quiénes son las negras, quién mueve primero? Y lo que decía Chasquetti ahora, ¿no? De la importancia del liderazgo presidencial en última instancia. Y quería leer un apunte que, claro, quizás es indemostrable, una vez más, pero que siempre hay que tener en cuenta, creo yo, para tratar de entender cómo funcionan los gobiernos, ¿no? Que es lo que podríamos llamar la dimensión psicológica. Yo digo una cosa, la calle Pou, pensando en la calle Pou, ¿cómo vamos a ver las piezas? La calle Pou versus la calle Herrera, ¿no? El hijo y el padre, ¿no? Entonces, yo me pregunto todo el tiempo, ¿no? Cuando lo veo, cuando lo escucho al actual presidente, bueno, él, quieras o no, él tiene ahí, en el espejo, ¿no? Tiene su imagen y tiene la imagen del padre, ¿no? La imagen del padre es la imagen de un presidente que no tuvo mayorías, ¿no? Que las perdió rápidamente y que sin embargo todo el mundo recuerda como un presidente que movió el statu quo. Sí. Movió el statu quo, ¿no? Que ganó con un programa de cambio, consenso de Washington, liberalismo, llámenle como quieran, ¿no? Y se las ingenió para, bueno, contra viento y marea y para adelante. Y yo creo que que eso está presente en la mesita de luz, ¿no? O en el espejo, ¿no? Del actual presidente. Creo que está bien presente esa comparación. Yo creo que la calle Pou no se quiere ir, creo yo, esa es mi interpretación y uno no puede hacer psicología barata, ¿no? Pero mi interpretación es que la calle Pou no quiere salir de la presidencia cargando bueno, he aquí un presidente que, a diferencia del padre, tuvo mayorías, porque se ingenió para construirlas, yo diría, muy bien, y hasta, aunque eran otros tiempos, hasta mejor que el padre, y sin embargo no pudo usarlas para hacer
cambie. Pero a ver, Creo que eso está muy presente. No, Pero fuimos puede haber otra en la también, mesa de ¿no? luz. Pero puede haber otra, ¿no, Fito? A ver. Que también implique el espejo y mirar al padre y decir, papá nunca más pudo ganar. pero, a ver, Yo quiero volver a ganar dentro de 5 años. lo primero que estamos saliendo del foco. Sí, El no foco estábamos era hablando de la oposición. La oposición. Sí, sí. Y no el gobierno. Lo segundo es, como la oposición efectivamente juega como respuesta, eso es lo que dijo Ernesto, la iniciativa la tiene el gobierno, la oposición ve la jugada y responde. En principio funciona así, puede tener iniciativa la oposición también en algunos asuntos. Pero a ver, el gobierno no se va a jugar, la calle Pou no está jugado a que su éxito va a ser reformar la seguridad social. Sacátelo de la cabeza con peine fino. Es más, no lo dijo, dijo que va a estar satisfecho si en Uruguay hay más libertad. Y evidentemente se refería a más libertad económica, esencialmente, porque de la otra hay. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Crecimiento económico, ¿no? Reducción del déficit fiscal, saneamiento de las cuentas públicas, aumento de la productividad, incentivo de la inversión. Está apostando en esa dirección y a que eso salga bien, y a que eso incluso permita, en todo caso, el famoso problema del derrame, pero bueno, que los salarios reales no caigan, que termine el periodo con el mismo valor promedio que tenía al empezar el periodo de gobierno, que se reduzca la pobreza, es decir, que haya otros impactos positivos derivados o complementarios del crecimiento económico. La seguridad social es un problema de largo plazo, no de corto plazo. El problema de los gobiernos exitosos es un problema de corto plazo. Otra cosa es cómo lo va a evaluar la humanidad dentro de 50 años. Pero en política lo que importa es la próxima elección. Y en ese sentido el gobierno no está enfocado, su éxito no pasa por resolver los grandes problemas del país, sino por resolver que mejore la economía y el bienestar de la mayoría de la población de acá a las elecciones. Pregunta un oyente, ¿alguien piensa que la gente está esperando la reforma de la seguridad social? ¿Dónde vieron hinchada a favor de la reforma de la seguridad social, apasionamiento por ese asunto entre el electorado? En los centros de investigación económica. Pero a ver, la política no puede ser solo eso. La política. No, pero hace un rato tú hablabas, de que el gobierno, este gobierno podía defraudar expectativas, según fuera o no fuera por determinados caminos, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, estábamos hablando de la oposición, insisto, nos fuimos de nuevo al gobierno, ¿no? Y Busquet fue responsable esta vez. Bueno, llamé la atención. La oposición lo que va a hacer es responder a esta otra cosa, al modelo de crecimiento basado en el incentivo a la inversión, etcétera, y la expectativa del derrame. El Frente se enfrenta a esa visión, a ese modelo, y ahí es donde tiene, digamos, la diferencia más clara. ¿Algo más? Antes de que bajemos la cortina. Sí. No, que creo que otro desafío que nadie lo mencionó, y yo lo tenía anotado y lo pasé por alto, perdón, es que dos de los principales candidatos del Frente Amplio son intendentes, ¿no? Orsi y Cose, ¿no? Y yo creo que ambos están obligados, están exigidos a hacer buenas gestiones, ¿no? Creo que ahí hay un punto, porque no da el tiempo, ¿no? Pero hay bastante evidencia que muestra que el Frente Amplio en estos dos departamentos viene decayendo lenta y sostenidamente. Y que si en verdad tiene intenciones de ganar en el 2024 y de aproximarse a la mayoría, necesita tener un cambio o una mejora en ambos lugares, ¿no? Además son dos gestiones que se están mirando con lupa, que el gobierno ya los sucesos de las solicitudes de los préstamos, que si bien eran distintos, son dos préstamos al fin, mostraron que el gobierno lo está siguiendo directamente, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que ahí hay una batalla que el Frente Amplio debe dar, y que, bueno, yo creo que parte de la suerte de estos dos candidatos tiene que ver con la gestión, ¿no?
Es decir, si no redondean buenas gestiones, no sé bien qué va a pasar. Tengo dudas porque va a ser una interna competida en el 2024. Bueno, creo que hemos discutido de manera, ¿cómo decirlo?, fructífera a propósito de los desafíos que tiene por delante el arco oficialista y el arco opositor. Por supuesto, la idea no era llegar acá a acuerdos entre los integrantes de la mesa ni nada parecido. La idea era ayudar a pensar, setear puntos delicados, importantes a tener en cuenta, a observar. Bueno, eso quedó. Les propongo que enseguida vayamos al último segmento de la mesa a ver con qué otras inquietudes llegan, qué temas agregamos a estos que hemos estado conversando esta mañana.